bien, vamos a hablar justamente del tema de educación con el ex ministro de Educación, Ricardo Cuenca, a quien agradezco su presencia en Al Vuelo. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Un saludo. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, muchas gracias por este hilo que has publicado en Twitter, donde has ordenado la secuencia de hechos que van desde 1984 hasta esta ley que permitiría la vuelta de 14.000 profesores que no rindieron la evaluación o que la rindieron y no aprobaron. Ahora, te lo agradezco porque es un tema extraordinariamente complejo y, digamos, esto es lo que más llama la atención, muy, pero muy antiguo. Efectivamente, a ver, ¿qué sucede? En el tema de docentes interinos, Raúl, tenemos como dos eh, situaciones, ¿no? La primera tiene que ver con un viejo problema que tiene el país. Alrededor de 15-17% de los docentes no tienen títulos pedagógicos y son quienes están trabajando en las zonas más alejadas y más complicadas del país. Y lo otro tiene que ver con esta ley en particular, que efectivamente en el año 84, cuando se dio la ley del profesorado, y se reglamenta en los años 90, hacia finales del gobierno de Alan García, frente a la necesidad de tener docentes, se Sí. autoriza que estén trabajando algunos personas sin título pedagógico, con la condición de que vayan regularizando su situación profesional. Bueno, eso no sucedió hasta que en el año 2012 la ley impulsada por Patricia Salas obliga a todos los profesores no solo a tener título pedagógico, sino a pasar por una evaluación para ingresar a la carrera. Ajá. Para tratar en particular a estos 14.000 y poco docentes sin título profesional, les dio 2 años de plazo para regularizar la situación y hubo una evaluación excepcional. A esa se presentaron solo 5.000 y poco, y además entraron solo a poco más de 500 personas. Entre Entonces, ellas, déjame interrumpirte solamente sí. un momento porque me parece importante mencionarlo, es decir, de qué manera es que se están manejando los asuntos públicos más delicados de nuestro país, que entre esas 14.000 personas que rindieron exámenes o no quisieron hacerlo, se incluyeron los promotores de esta modificatoria, es decir, leyes nuevamente que benefician a las propias personas que la dan, porque los promotores de esta norma son congresistas que están en nuestro Congreso, pero que durante todo este tiempo no alcanzaron, digamos, a aprobar esa evaluación. En un caso, desaprobó 7 veces un congresista, otra congresista desaprobó 5 veces la evaluación. Bueno, me fue una demostración, Raúl, que no estamos ante una discusión técnica. Nosotros podríamos acá Exactamente. quedarnos todo el tiempo que querramos discutiendo técnicamente las ventajas o no de un proceso meritocrático y sus ventajas para la educación, pero aquí estamos ante una situación absolutamente política, porque quienes promueven esto y han promovido varios proyectos de ley y leyes que todavía están allí, algunos latentes y algunos aprobados, son una bancada que no es un partido, que no representa ni canaliza demandas de la sociedad, sino Sí. que lo que hace es velar por unos intereses gremiales, ¿no? Y eso de allí es clarísimo cuando uno ve eh, el ingreso automático de docentes contratados, que se ha quedado ahí medio en compás de espera porque la congresista Pablo solicitó una reconsideración de voto, o lo que ya se aprobó, que es para el ingreso inmediato sin examen de docentes que trabajan en los centros técnico-productivos, ¿no? En los centros. Sí, Entonces, por no mencionar la otra norma, que es la norma que le daría licencia indefinida a las universidades, que beneficia a otro sector, pero es la misma lógica. sin duda alguna, y allí tiene que ver nuevamente con el ataque a las dos de las tres reformas más importantes que hemos tenido en el país desde el 2012, que son la reforma universitaria y la reforma docente. Pero para que nos entiendan todos, Raúl, yo quiero ser muy claro con algo. La meritocracia, así como la regulación en la SUNEDU, no son buenas en sí mismas, sino que son instrumentos que tiene el Estado para poder garantizarle a las familias, a los estudiantes, que aquel servicio que se ofrece es un servicio con condiciones básicas de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la meritocracia sirve para que el Estado le diga a los padres de familia:
señores, señoras, ese profesor que está trabajando ha pasado por un proceso de evaluación y ha demostrado que tiene competencias mínimas para poder trabajar. Ujú. Si yo rompo eso, el Estado ya no puede garantizarse a los padres ni a los estudiantes. Lo mismo que la SUNEDO. Si se quiebra el principio de autonomía de la SUNEDO, si se hacen estos licenciamientos vitalicios, lo que va a suceder es que el Estado no va a poder garantizarle a los jóvenes y decirles, esa universidad es una universidad que tiene condiciones básicas de calidad. Y entonces ahí está la gravedad. Esto no es una discusión en el aire, es una discusión que aterriza claramente en la poca posibilidad que tiene el Estado de ofrecerle ciertas garantías a la ciudadanía sobre la calidad de la educación, sea superior o básica. Mm, de acuerdo. Efectivamente. Condiciones, repito, mínimas, básicas. Que los profesores tengan título de profesor, que las universidades no sean un cascarón. Ahora, hablando nuevamente de la forma en la que se están manejando las cosas en nuestro país, como lo decías tú, es decir, ya no son los intereses nacionales, en este caso son los intereses gremiales, de un gremio además muy específico, muy concreto, em, que, que ni siquiera queda claro que sean 14.000 personas, ¿verdad? Sí, sí, y ahí el ministerio va a tener que darnos por lo menos la información que necesitamos, ¿no? En el 2014 eran 14.000. Ahora hay que pensar más o menos cuánto es que tienen efectivamente título pedagógico y que deberían dar un examen, pero por esta ley van a pasar directamente a la, a la promoción automática hacia la carrera, ¿no? Entonces, creo que allí tenemos un problema, además de información, con el que no contamos y ojalá el Ministerio pueda ofrecérnoslos para saber efectivamente cuántos son, dónde van a estar, de qué lugar son, cuáles son las plazas que van a ocupar para por lo menos hacerle seguimiento, ya que esta ley muy probablemente así sea observada, entre comillas, por el Ejecutivo, va a Ya. continuar, ¿no? Sí, ahora, bueno, vayamos al ámbito político, es decir, a lo que ocurrió. La ministra de Educación, Mañet Márquez, digamos, defendió los intereses del sector, de su sector, del sector de educación, los intereses de los niños de los colegios públicos de nuestro país, diciendo algo que parece de sentido común, es decir, que esa ley no es beneficiosa para el país y que iba a hablar con el Congreso para ver de qué manera podía tratarse ese tema y revertirse. Sus declaraciones fueron muy respetuosas, pero parecía que ella tenía la voluntad política de enfrentarse a esta medida. Todo el mundo dijo que era sorprendente tomando en cuenta los vínculos que tiene el gobierno con el Congreso y la necesidad que tiene el gobierno de llevarse bien con el Congreso para sobrevivir. Bueno, no hubo que esperar ni siquiera 24 horas para que Mañet Márquez saliera del Ministerio de Educación. Ujú. A ver, Raúl, tú decías en tu editorial con mucha claridad y además con mucha certeza, si realmente iba a poder gobernar la presidenta Boluarte, o iba a gobernar el Congreso a través de ella porque tenía que hacerle caso para mantenerse en el poder. Y eso efectivamente es correcto. Pero además también a esta altura me pongo a pensar eh, si además nuestro presidenta, el gobierno de Boluarte, no cree en estas reformas. Es decir, hay dos posibilidades, ¿no es cierto? Que para mantenerse haga caso a aquello que aparece como exigencias del Congreso, o de otro lado, que efectivamente la presidenta Boluarte no crea en estas reformas, no Mm. crea en la reforma universitaria, no crea en la reforma docente, y por eso hay que preguntarle directamente a ella y al presidente del Consejo de Ministros si efectivamente creen o no estas reformas, porque de Mm. repente estamos pensando que es que están atrapados y entrampados en una situación política y resulta que no creen en ello y por lo tanto tendrán que presentar alguna alternativa y algún argumento contrario. Por eso tuiteaba yo en la mañana y decía que una vez más, como lo vengo sosteniendo desde el principio, en educación por lo menos, la presidenta Boluarte es la continuidad del presidente Castillo. Ha Ajá. continuado exactamente con la misma idea de ir a
tirando abajo la reforma. Y entonces por eso me da el beneficio de la duda, no solo pensar que está atrapada por el Congreso, sino que además probablemente no cree en esas reformas, y habrá que preguntárselo, y veamos cómo actúa ahora la nueva ministra en la gestión y las decisiones que vaya a tomar la presidenta, que es finalmente quien firma la observación o no observación de la ley. Una última pregunta, nos ha vencido el tiempo, Ricardo. Miriam Ponce, la nueva ministra de Educación, ¿qué antecedentes tiene? Además de haber formado parte del comando de campaña del equipo técnico de Keiko Fujimori para 2021. Sí, la ministra Ponce es una profesional de educación eh, con mucha experiencia en el Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Alan García. Fue mucho tiempo directora de Educación Básica Regular, a la dirección encargada de inicial, primaria y secundaria, digamos. Y luego regresó a trabajar en la gestión del ministro Wexler, y luego regresó a trabajar en la gestión del ministro Becerra, y entonces tiene algunos años ya de experiencia en el servicio público, ¿no? Ujú. Muy bien. Em, ¿Seguirá el camino de de la ministra Bañet? Es decir, ¿confrontará reformas como la que hemos visto o el Congreso puede estar más tranquilo ahora con la contrarreforma? Habrá que preguntarle a la presidenta Boluarte, quien finalmente es la que determina un poco el camino de la gestión de sus ministros, ¿no? Mm. Esperemos en las próximas horas qué nos dice la ministra, a quien le deseo el mejor de los éxitos, y porque sus éxitos son los éxitos para la educación, y porque además espero que esté comprometida con las reformas, ¿no? Caso contrario, seguramente el futuro para su gestión va a ser incierto. Lo conversaremos en ese caso. Ricardo Cuenca, exministro de Educación. Como siempre, un gusto conversar contigo. Mucho gusto, Raúl. Buenas tardes. Un fuerte Gracias. abrazo. Muy bien, vamos a hablar de otros